Luis González Palma es reconocido como uno de los fotógrafos más importantes de América Latina. González Palma ha destacado por la estética y el simbolismo en sus fotografías. Bienvenidos a Consentido. Hoy estamos realmente contentos, rodeados de arte en una galería que ya se escucha, ¿no? Este es el sonido de una galería para mí. Hoy estamos con un gran artista guatemalteco que tiene muchos años de no vivir en Guatemala, pero que marca para Guatemala y para toda la región, diría yo, es un referente muy importante cuando hablamos de la fotografía y de la fotografía artística, de un artista completo. Nos llena de felicidad tener a Luis González Palma con nosotros. ¿Cómo está? Bien. ¿Contento? Gracias. Contento, sí. Ya con un buen ratito de estar aquí en Guatemala. Sí. Después de 13 años, me dice que tiene que vivir en Argentina. En Consentido empezamos por la infancia siempre, y yo he escuchado y he leído de usted que siempre hace referencia a eso que se partió en nosotros en nuestra infancia, o a eso que se sembró en nuestra infancia, que nos hace tener miedos en la vida, etc. Cuénteme, ¿cómo fue su infancia? ¿Fue un niño feliz? ¿Era inquieto? ¿Cuántos hermanos? ¿Era buen estudiante? Cuénteme de su infancia. Mira, yo nací en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, en 1957. Tengo pocos recuerdos, no todos positivos. Parte me acuerdo de que socialmente la situación era compleja y complicada, pero no entendía por qué. O sea, el clima social era tenso, y desde niño, bueno, yo no me sentía cómodo. Nunca me he sentido cómodo ante el mundo. ¿No? No, creo que esas son las razones por las cuales uno decide el arte como una forma de transformarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que le incomoda del mundo? Todo. O sea, las razones del arte son las sin razones de la vida. O sea, todo lo que nos molesta, todo lo que nos afecta, el dolor, el sufrimiento, la injusticia, son temas, ¿no? El desamor, son los temas que uno como artista trata de explorar a través de la música o de la literatura, en mi caso, ¿no? De las imágenes, ¿no? Pero ese desacuerdo con el mundo nace de la infancia, porque nadie sale ileso. Nadie. O sea, es un momento de la vida fundador y nunca pleno. Y si es pleno, es conflictivo. O sea, la infancia, dice una artista, una escritora española, dura más que la vida. De todas formas, inconforme o no en el mundo, usted pues decidió estudiar arquitectura. Creo que hubiera sido un excelente arquitecto. ¿Cómo fue ese encontrarse con la arquitectura? ¿Amó la arquitectura en algún momento y luego la fotografía le arrebató a Luis González Palma de la arquitectura? ¿O cómo fue ese proceso universitario, digamos? No, yo siempre quise ser artista. La idea de ser artista, aunque uno de niño no sabe en realidad lo que es, incluso de adulto, es una pregunta difícil, ¿qué es un artista, no? Pero de niño tenía la idea de ser artista. En Guatemala no había museos, mis museos eran las iglesias. Era ir a ver la tumba del hermano Pedro, que desafortunadamente la cambiaron de lugar y le quitaron toda una aura misteriosa que tenía, ¿no? O la iglesia de Chichicastenango, Santiago. Son experiencias estéticas profundas las que uno vive de niño enfrentándose con eso. O sea, mis pinturas y mis esculturas las que dieron origen a mi mirada me fueron dadas en las iglesias, ¿no? Yo quería estudiar arte, pero no había escuelas de arte en Guatemala en ese momento. Mi papá era ingeniero y sentía que la arquitectura era la única carrera en donde se impartían clases de historia del arte. Y bueno, dentro de toda esa historia apareció, yo pintaba mucho, pinté al óleo por mucho tiempo. Luego surgió la fotografía por casualidad, ¿no?
y sentí que fue un medio con el que me identifiqué, con el que me sentí muy cómodo, con el que sentía que lo que hacía reflejaba algo que no podía poner en palabras. Y eso fue como, bueno, me quiero, ¿no? Era una pasión, fue una pasión. Y cuando empezó con la fotografía, nos enteramos por ahí que trabajó mucho con ballet, que empezó trabajando fotografiando el ballet. Sí. ¿Cree que la parte como teatral o esta puesta en escena tan característica del ballet Sí. influyó desde ese momento en la manera estética en que usted trabajó su fotografía? Absolutamente, porque yo no estudié fotografía, o sea, me metí al Club Fotográfico de Guatemala, pero era un club fotográfico en donde la fotografía era tomada de una forma muy tradicional. Estábamos hablando de 1980. En 1980 ya existía el free jazz, ya existía la música contemporánea, las performances, o sea, había un retraso absoluto en lo que uno percibía en Guatemala, que estaba en un conflicto armado, y lo que pasaba a nivel mundial en cuanto a las representaciones artísticas, ¿no? Había muy poca ingreso de libros y revistas a Guatemala en esa época, porque todo estaba muy cerrado. Pero yo intuía, ¿no?, de que había algo que podía ser más de lo que se concebía como fotografía en ese momento. Así que mi formación fue en danza. O sea, no es que haya sido bailarín, sino que también hubiera sido bueno, la escenografía, la iluminación, el vestuario, la puesta en escena, el uso del espacio, todo eso me lo dio el estar viendo danza constantemente. Bueno, al final me terminé casando con una bailarina, un matrimonio que fracasó con los años, pero que la danza es un amor, la danza es un amor. Increíble cómo todo se amarra, ¿no? ¿Y Sí. esas fotografías están en alguna parte? Esas fotos del ballet. Yo muchas fotografías que le hice al Ballet Guatemala se las regalé a los bailarines. Otras se perdieron en mis mudanzas. Viste el destino de las imágenes, es incierto, ¿no? Que también es parte de la magia, supongo. A ver si de pronto nos está viendo por ahí alguien que haya pertenecido al Ballet Guatemala en esa época o que sepa dónde hay una de esas primeras fotografías, los primeros pasos de Luis González Palma, que hoy es nuestro consentido. Ya regresamos, no se muevan. Hoy estamos con Luis González Palma en Consentido. Ya conocimos sus inicios, una infancia que, aunque no... Algún día vamos a lograr, tal vez oyendo jazz o algo así, que nos cuente más detalles de su infancia. Nadie sale ileso de la infancia, esa es una frase que podría yo decir que es característica suya. Esos quiebres empezaron desde siempre a formar parte importante de su curiosidad estética, del impacto que tenían ciertas figuras, ciertas imágenes. Luego de estudiar arquitectura se pasó a la fotografía, amor total, empezó con el ballet, y hace un ratito me mencionaba estas imágenes que se quedan grabadas en usted desde muy niño, que tienen mucho que ver con la religiosidad, y de hecho es bastante notoria, palpable esa religiosidad en sus obras, en unas más que en otras, por supuesto. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su religiosidad? ¿De qué se trata la fe para usted? ¿Y por qué esa necesidad, digamos, o ese gusto por incluirla en su trabajo? Bueno, la necesidad y el gusto es por lo que te dije antes, o sea, fueron las iglesias católicas y el sincretismo en las iglesias guatemaltecas fue mi formación visual, fue lo que más me impactó. Lo que más, que te digo, las imágenes que internalicé, por algo, me imagino, yo pienso que es por la relación que hay entre la belleza y el dolor, que está presente en la religión católica. Estudié en un colegio católico, marista, en el Liceo Guatemala. Lo que me salvó de estar en un colegio católico fue haber hecho un grupo de música con amigos. Ah, ¿y qué tocaban? Yo tocaba batería. Ah, mire. Y tocaba guitarra, y tratábamos de hacer música rock progresivo, que era lo que en esa época estaba así como muy de moda, y una mezcla de jazz. Sin eso hubiera enloquecido.
sea, el Liceo de Guatemala para mí es una pesadilla. ¿Por la parte religiosa? Es la formación, la educación, es todo lo contrario de lo que yo pienso que debe ser una educación, ¿no? Era una época también en donde si hablabas en el bus te golpeaban, te ponían un reglazo, o sea, todo eso ha cambiado. Yo te digo, me pides que me hable de lo que me pasó a mí, no, eso claro. Es lo que me pasó, ¿no? Entonces, pero siento, ¿no?, que la mirada de la Virgen, la mirada de esa escultura es una mirada que yo he tratado de reproducir en muchos de mis retratos, ¿no? O sea, yo siento que de alguna forma yo fui, si hablamos de vuelta de mi infancia, un niño no visto o un niño muy necesitado de una mirada, ¿no? Al no tenerla la buscaba, incluso la buscaba viendo esas vírgenes en las iglesias, ¿no? ¿Y qué es lo que es representado a través de mis imágenes? O sea, muchas mujeres que te ven directamente a los ojos. Pero que de todas formas es una mirada en la que uno puede encontrarse, justo como, no sé si es como usted lo plantea, ¿no? Pero a través de esas soledades que uno puede encontrarse en esos ojos, y aunque es una mirada fija y penetrante, es una mirada como vacía, como que cabal, como que uno estuviera viendo una figura en una iglesia. Es que el interés que uno tiene al hacer un retrato es que tú te reconozcas en ese retrato. O sea, ese retrato no eres tú, pero tú te reconoces en él. Reconoces, que te digo, la fragilidad de la vida, reconoces la inconsistencia del mundo, reconoces que tiene un montón de cosas que deben estar en la imagen, pero están de una forma encubierta. O sea, lo más importante en la imagen no está en la imagen. Lo que quiero decir es de que se simboliza ocultando, o sea, lo importante no está en lo visible, está en lo que sugiere, está en lo que te pasa a ti, en la experiencia ante esto que llamamos arte, ¿no? Esto que te sucede a ti es lo que hace que suceda un acontecimiento y que tú digas, esta pieza me interesa. O sea, en cuestiones de percepción hay mucha teoría, mucha filosofía, mucha sociología, antropología en relación a la mirada, la percepción. Es más complejo de lo que uno piensa. No es simplemente voy a una galería, a un museo, veo una obra, me gusta, no me gusta. Eso es una experiencia superficial, cruda. O sea, en realidad la experiencia del arte es extremadamente compleja y de eso se habla poco. ¿Y cree que sea una experiencia que puede aprenderse o cultivarse? Sí. ¿Cómo se cultiva? Porque hay países, por poner masas grandes, ¿no?, donde las personas están más acostumbradas precisamente a esa sensibilidad, a saber que, si no es un cuadro y ya, sino a ponerle un poco más de cerebro al asunto. Y hay países donde no pasa eso en lo absoluto. ¿Cómo se cultiva eso? Se cultiva con el tiempo. Tú tienes que darte cuenta de las condiciones políticas y sociales de Guatemala. Guatemala no puede compararse con Argentina, que es donde yo vivo, por ejemplo, en donde hay una gran tradición. Aquí también hay, pero no se discute. Incluso yo te puedo decir, a nivel de lenguaje, cuando yo doy algún taller acá, el lenguaje que usan la gente que está participando es un lenguaje pobre. No logran verbalizar y articular las ideas que tienen y que las están tratando de poner en imágenes. Si eres un estudiante de fotografía y tienes 3 años en eso ya no puede pasar. No puede suceder. No puede suceder. Aunque la educación probablemente, porque estoy segura que en el Liceo de Guatemala y en una gran cantidad de colegios estamos hablando de una educación más bien formativa, en el país sigue habiendo el reglazo, ¿no? Y sigue habiendo el cállate y el no penses, como esa falta de realmente moldear un ser humano. Y el racismo y el encerrarse en sus propios pensamientos. Guatemala es un país, es imposible generalizar, pero es un país que no ha salido de un encierro psíquico y mental, no ha salido de ahí. Es una ciudad muy tradicional en general,
racista, como te dije, una sociedad que si le conviene no ve una gran parte de lo que pasa en términos políticos, sociales, económicos. ¿Tiene esta percepción de Guatemala que ver con la decisión que usted tomó de irse a Argentina? ¿Fue porque conoció a Graciela y eso como que terminó de decir, bueno, pues allá nos vamos? ¿O se conocieron allá? No sé. ¿Por qué decide irse a Argentina definitivamente? Por amor, porque la conocí. Yo fui a dar un taller de fotografía a Buenos Aires en ese momento y ella llegó a recibirlo. El destino. Es complejo todo, ¿no? Pero fue de ahí que tomé la decisión de irme. Ha de ser, eso le iba a decir, ha de ser súper enriquecedor ir a pasar una tarde con su familia, que luego llegaron sus hijos, ya vamos a hablar de eso. Tenemos muchísimo de qué platicar con Luis González Palma, nuestro consentido de hoy, ya regresamos. Bienvenidos de regreso, hoy estamos platicando con Luis González Palma, un artista que tiene muchísimos años de trabajar en lo que hace, hacer arte, y ha pasado por una diversidad de experiencias, digamos. Yo he pasado por una diversidad de experiencias a través de su trabajo. Lo mencionábamos antes de empezar el programa, que en Guatemala específicamente pensamos muchas veces que su trabajo es simplemente esa primera gama, digamos, de fotos que entregó, esas miradas con el tratamiento con el betún de Judea, etc. Pero no, hay muchísimo más que explorar, y de verdad es una obligación que conozcamos el trabajo de Luis González Palma. Hablando de ese primer trabajo, estos rostros mestizos, que desde un guatemalteco es muy fácil interpretar, sea o no su propósito, un dolor de guerra, un dolor de hambre, un dolor de pobreza en esas fotografías. Para mí por lo menos así lo es, como país, no solo como mujer o como ser humano individual, sino como país. ¿Cree que estos rostros mestizos y este color de tierra y de pasado tuvo que ver con que tuviera este éxito a nivel internacional? Porque desde ahí fue que empezó a viajar por todos lados su trabajo. Sí, porque hay un rescate de una dignidad que posiblemente no se había plantado de una forma tan radical. Pero sí, hubo muchas coincidencias, o sea, es muy difícil. Yo no quiero hablar de éxito ni de reconocimiento, pero cuando se da eso, se da en algunos que lo merecen, se da en algunos que no lo merecen. Es muy difícil. En mi caso hubo muchas coincidencias, porque yo empecé a hacer todo ese trabajo en 1986, 87, en donde, por ejemplo, esos proyectos fueron madurando, y en el 89 realmente siento que era un cuerpo de trabajo que tenía cierta solidez. Y en el 92 se celebraban los 500 años del descubrimiento de América. Entonces hubo muchas actividades en el mundo para conmemorar ese acontecimiento. Muchos festivales de fotografía se abocaron a lo que estaba pasando en América Latina, que era un continente invisible. Y sin embargo fue a raíz de ese momento en donde PhotoFest, el Festival de Fotografía en los Estados Unidos, decide que el festival se dedicara a América Latina en parte y a Europa en parte, donde en Europa empiezan también a hacerse exposiciones de artistas de diferentes países de América Latina. Siempre desde una visión hegemónica, siempre fue Estados Unidos y Europa los que decidían quiénes estaban y quiénes no estaban, ¿no? Y a mí me invitaron para exponer en PhotoFest. Una de las 3 exposiciones de artistas latinoamericanos fue la mía, pero yo era un absoluto desconocido. ¿Qué cambió en usted como ser humano? Puede parecer una pregunta trivial, pero sí me gustaría escucharlo. Como ser humano y como artista, el nacimiento de sus hijos. Mira, no es casualidad que hubiera tenido a mi primer hijo a los 43 años. O sea, yo ya había vivido muchas cosas. Yo no quería tener hijos. Nunca quise tener hijos.
porque tenía esa idea de para qué traer niños a vivir, a sufrir al mundo, ¿no? Pero cuando se dio, ya había recorrido parte de la vida y ha sido la experiencia más fundamental que he tenido. O sea, mi hijo Sebastián y mi hija Litzel son para mí el sentido total de no es mi trabajo, ellos son mi sentido, ¿no? Y creo que es una experiencia muy importante, fundamental, porque dejas de ser hijo. O sea, ser padre es dejar de ser hijo, o sea, y eso cambia a nivel de, más que nada, las responsabilidades que adquieres en cuanto a ser humano, ¿no? Ya terminamos y en Consentido siempre terminamos con una serie de palabras. Ese juego nos lo inventamos nosotros, es una dinámica que acabamos de hacer la patente. Yo le digo una palabra y usted me dice otra rápidamente. La primera es el pasado para interpretar el presente, que realmente es una frase. El pasado para interpretar el presente, para que me conteste de una manera, pues más bien rápida. Esa es la frase, la primera, el pasado para interpretar el presente. Porque es algo que usted ha dicho, digamos, que necesitamos recurrir al pasado no para vivir en el pasado, sino para reinterpretar o tratar de entender nuestro presente y definir nuestro futuro. Sí, reinventarte. Reinventarse. Matrimonio. Absurdo. Mirada. Necesidad. Sepia. Derrumbe. Religión. Absurda. Pues bien, ya, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que está súper ocupado. Qué bueno que lo encontramos en Guatemala y que tuvimos la oportunidad de platicar con usted. De verdad es un artista al que hay que conocer para conocer el arte de Guatemala y para conocer a un ser humano realmente súper prolífico y que expulsa y expulsa y expulsa y trabaja y trabaja y trabaja constantemente. Saludos a sus hijos, saludos a su esposa, a Graciela también. Muchas gracias. Y saludos a ustedes. Comenten el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del CID.